Buenas tardes. El tema de hoy es el argumento deductivo y su relación con el silogismo. En el siglo IV a.C., en la antigua Grecia, vivió un filósofo que se llamó Aristóteles, a quien también se le conoce como el padre de la lógica. Para que Aristóteles se ganara este apodo, creó una estructura, que es el silogismo, del que hablaremos un poco más adelante. Esta estructura la creó con la finalidad de poder explicar las cosas de una manera que fuera más correcta. Es decir, pensemos un poco en la época en la que vivió Aristóteles. El acceso a libros era muy difícil. El tener realmente un conocimiento científico todavía no estaba tan determinado. Y la mayor parte del conocimiento que obtenían venía de platicar con otras personas. Imagínate vivir así. ¿Cómo compruebas que tu conocimiento es correcto sin acceso a internet? Bueno, a Aristóteles se le ocurrió que tal vez si hacemos nuestros argumentos o nuestros razonamientos de una manera estructurada, entonces tenemos un poco más de seguridad de que ese conocimiento o eso que nos están contando no es un simple chisme, sino que nos están platicando o contando algo que por lo menos tiene una estructura, que tiene un poquito de cuidado al realizarse. Ahora, seguramente estos dos conceptos que viste en pantalla te estarán brincando y estarás pensando, ¿y esto qué significa? ¿Qué es un silogismo? El silogismo es una estructura lógica que permite crear argumentos a través del uso de dos o más proposiciones, llamadas también premisas. Estas premisas van a permitirnos llegar hacia una tercera proposición, que es la idea principal del argumento, a la que también podemos denominar conclusión o tesis. Por ejemplo, el que tenemos en el lado derecho de nuestra pantalla, que nos dicen: premisa 1, todas las madres aman a sus hijos. Premisa 2, Juana es madre. Conclusión, así que Juana ama a sus hijos. Una proposición es un enunciado que nos permite comunicar algo que puede ser cierto o puede ser falso, y dentro de ese enunciado estamos afirmando o negando algo. Cada uno de estos elementos del ejemplo son una proposición porque están afirmando un hecho, de tal manera que entonces todas estas proposiciones tienen una relación. Para poder ver esa relación de una manera más explícita, más obvia, fue para lo que creó Aristóteles el silogismo. Específicamente lo que él quería explicar eran los argumentos deductivos. ¿Pero qué son los argumentos deductivos? Este tipo de argumentos parten de ideas universales y concluyen en una particularidad. Se caracterizan porque las premisas pueden garantizar que la conclusión sea verdadera, ya que la conclusión surge de la misma información que está contenida en las premisas. Por ejemplo, el siguiente silogismo. Premisa 1. Todo hombre es libre. Alberto es hombre. Conclusión, Alberto es libre. Si te fijas, en este silogismo estamos mencionando siempre la misma información. En nuestra conclusión nos aparece la palabra o el nombre Alberto, y nos aparece también como característica de Alberto que es libre. Estos dos datos no salen de la nada, sino que se nos mencionaron dentro de las premisas. En la premisa 2 tenemos mencionado a Alberto, y en la premisa 1 tenemos mencionada la característica es libre. Entonces, esta conclusión no es que haya salido de la nada, sino que salió de las explicaciones que nos están dando nuestras premisas. Esa es una característica que tiene el argumento deductivo. Pero además de estos datos que llegan a la conclusión, tenemos entre las premisas un dato de enlace, que en este caso sería todo hombre y es hombre, que aparecen en la premisa 1 y 2. Si se fijan, entonces tenemos siempre mencionada la misma información. Esto es justo lo que quería hacer Aristóteles, que en este tipo de explicaciones lleváramos a quien nos escuchara de la mano por un camino fácil, en el que le fuéramos explicando cada uno de los datos del punto al que queremos llegar, para que esa persona pueda comprender de dónde viene este conocimiento que le estamos planteando.
Ahora, ¿cómo se relacionan el silogismo con el argumento deductivo? El silogismo es la forma o estructura clásica para crear argumentos deductivos, ya que permite explicarlos de una manera más evidente, como ya les mencionaba. Recordemos también que el argumento deductivo parte de ideas o leyes generales para concluir en casos particulares. Por ejemplo, el silogismo que tenemos del lado derecho. Nuestra ley general o primera premisa sería: todas las plantas verdes tienen clorofila. Luego, en nuestra segunda premisa vamos a mencionar qué caso es el que vamos a analizar. Por ejemplo, el perejil es una planta verde, para llegar a la conclusión sobre ese caso, que en este caso sería que el perejil tiene clorofila. Lo que estamos haciendo aquí es, otra vez, utilizar los mismos datos e irlos enlazando a través de una característica que tienen en común. En este caso, la ley general nos está diciendo: todas las plantas que sean verdes van a tener clorofila. Todas, cualquiera que sea verde va a tener clorofila. El perejil, el cilantro, la hierbabuena, etc. Pero nosotros el caso que queremos analizar es el del perejil. Por eso lo mencionamos en la segunda premisa. El perejil es una planta verde, entonces pertenece al grupo sobre el que tenemos la ley general, de tal manera que entonces ese caso en particular va a tener las mismas características que tenga el grupo, porque pertenece a él. Y entonces nuestra conclusión sería, como ya mencionamos, que el perejil tiene clorofila. Esto quiere decir que en los argumentos deductivos partimos de algo que ya conocemos o que podemos observar fácilmente sobre un grupo o generalidad, y llegamos a conclusiones sobre individuos que forman parte de esa generalidad. Para que quede un poco más claro, veamos un ejemplo práctico. Observa a los personajes de la izquierda. Seguro los conoces. ¿Qué tienen en común? Exacto, son los Vengadores. Probablemente habrás pensado que se parecen en que todos son superhéroes. Son fuertes, tienen habilidades especiales o que son parte del universo de Marvel. Entonces podríamos decir que todos los superhéroes de Marvel tienen habilidades especiales, por ejemplo. Y esta sería nuestra primer premisa. Es una ley universal que va a aplicar para todas las personas que formen parte de ese grupo. Y además es una ley universal porque es una regla que es evidente que cumplen todas las personas que pertenecen a ese grupo. Pero, ¿qué pasa con el resto de los personajes que son superhéroes en Marvel? Por ejemplo, Wanda Maximoff. Wanda Maximoff también es una superheroína de Marvel. Esta podría ser nuestra segunda premisa. Como Wanda también forma parte del grupo, aunque no aparezca en la primera imagen que veíamos, podemos asumir que tendrá las mismas características que el grupo al que pertenece. Así, la conclusión sería: Wanda Maximoff tiene habilidades especiales. Para que todo esto quede un poco más claro, volvamos a hacer la estructura del silogismo. Nuestra premisa 1 o ley universal sería: todos los superhéroes de Marvel tienen habilidades especiales. Nuestro caso a analizar o premisa 2 sería: Wanda Maximoff es una heroína de Marvel. Para llegar a la conclusión sobre ese caso, diríamos: Wanda Maximoff tiene habilidades especiales. De esta manera estamos haciendo la misma relación lógica, utilizando siempre los mismos datos. Para finalizar, como puedes observar, el silogismo es una estructura que nos permite establecer relaciones lógicas entre proposiciones y sirve para explicar las cosas de una manera más sencilla. Los silogismos son estructuras que nos permiten llevar de la mano a quien nos escucha por un razonamiento lógico, de tal manera que le hacemos evidente los datos que tenemos sobre un argumento deductivo. Así, la persona que nos esté escuchando puede comprender de dónde sacamos nuestra información y entender por qué creemos que a un caso particular le debe de aplicar también lo que corresponde para una ley universal. Por mi parte es todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda me pueden dejar un comentario. Muchas gracias y hasta luego.